lluvias del Consolador. Amén. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 8. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Oremos. Bondadoso Padre, que tú moras en el alto cielo, te damos gracias porque nos has permitido en este día reunirnos en este hogar de la hermana Magali, que se ha convertido, Señor, en tu casa de oración. Que te damos gracias por ello, que has puesto en el corazón de la hermana ofrecernos y hospedar a tu iglesia. Te pedimos que la bendigas conforme a tus bendiciones. Y también te pedimos, Señor, que te hagas presente una vez más en medio nuestro en esta reunión, santifiques tanto al que va a trazar la palabra como a los que vamos a escuchar, que todos seamos bendecidos y que tu presencia nos santifique también en lo más profundo y sobre todo nos hagas oír tu palabra y tu verdad. No tomes en cuenta, Señor, nuestras debilidades, pecados y rebeliones, sino perdónanos, danos arrepentimiento y límpianos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado. Feliz sábado. Que Dios nos bendiga. Y estamos pues contentos, ¿no?, de estar una vez más aquí con ustedes. Podríamos decir que este sería mi primer sermón aquí, luego de haberme ido durante 5 años, ¿no? El primer sermón que de vuelta, ¿no? Y bueno, ya sabemos que las circunstancias que me trajeron no fueron las mejores, pero Dios tiene sus planes y su sabiduría, sus propósitos, correcto. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Es cierto que cuando volví, o sea, cuando entré al país otra vez, tenía como quien dice emociones, ¿no?, encontradas, tanto de lo que me motivó a traer, que fue la muerte de mi madre, como también la emoción, ¿no?, de volver a Venezuela, a su tierra, a su casa. Y bueno, ver también cómo estaba todo, cómo estaban los hermanos. Y bueno, esas emociones son las que uno tenía allí, y es, digamos, que en parte es lo que también he estado experimentando, ¿no?, viendo, porque ya pasó el momento de la muerte, del sepelio, pero ahora está el momento de rever cómo está todo, de ver a los hermanos. Y bueno, por un lado me contenta saber que Dios ha estado con su pueblo, que a pesar, como ya dije ya antes, a pesar de todas las circunstancias malas que se ha atravesado aquí y en otras partes del mundo, la fe la han mantenido, se han seguido congregando de diversas formas y maneras, pero se han seguido congregando. Pero bueno, eso por un lado muestra, ¿no?, que Dios es el pastor de su pueblo, ¿no? Sin embargo, bueno, todavía, digamos que no podemos vernos totalmente satisfechos en el sentido de que todo está súper perfecto, porque todavía hay cosas que nosotros como pueblo necesitamos crecer, necesitamos aprender, ¿no? Y especialmente saber cuál es nuestro propósito. Digo, como pueblo, ¿no? Como pueblo remanente. Porque nosotros, ¿qué nos creemos que somos? ¿O qué somos? Somos un remanente, ¿sí o no? Sí. Creemos que somos ese remanente que está en Apocalipsis 12:17, que dice el remanente de la descendencia de la mujer. Que es a ese remanente, dice la profecía, con quien el dragón se va a irar. Tenemos todavía, entonces, como remanente que identificarnos cuál es nuestro propósito. Y Jesús lo resumió. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo.
La sal de la tierra. Y la sal de la tierra. Y dijo, en referencia a la luz, dijo, una luz no se coloca debajo de un almud o de la cama, sino que se coloca en alto, ¿no? Entonces, sabiendo que nosotros somos eso, que somos luz, o que tenemos que ser luz, bueno, esa es algo que tenemos que, identificándonos con ello, buscar la forma de estar siempre en lo alto, no para vanagloria, sino para iluminar. Para reflejar a otro. Para reflejar a otro, para guiar a otros, ¿no? Sin embargo, esa luz como que todavía está un poco tenue, ¿no? Y una de las cosas que vengo pensando hace algunos días, inclusive desde antes de haber llegado aquí, es que todavía nos falta, ¿no? Como remanente, para iluminar mejor. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando nosotros vemos la historia de Jesús y de los apóstoles, vemos a esa iglesia no solamente predicando, no solamente enseñando, sino vemos sanando. O sea, yo me preguntaba, yo hice una pregunta, ¿no? Y aquí se las comparto. ¿Ustedes creen que debería haber enfermos en la iglesia? No debería, pero los hay y nosotros tenemos... No debería. No debería. No debería. ¿Por qué no lo debería? Básicamente porque cuando uno va a la época de Jesús, los que estaban con Jesús no estaban enfermos. Y cuando venía un enfermo, ¿cómo se devolvía? Sano, porque la Sano. poder de Dios estaba en ellos. Porque Jesús lo sanaba. Lo sanaba Jesús. Jesús lo sanaba. Los discípulos. Donde Jesús estaba no había enfermos, no había dolor. Y también, como dice la hermana, inclusive también pasó con los discípulos. O sea, cuando vemos con los discípulos, tampoco, cuando Jesús le dio la potestad, no había enfermo, ¿no? Entonces, bueno, si en nosotros no estamos así como estaban los discípulos, es que todavía nos falta. O sea, nosotros no deberíamos, o sea, nosotros deberíamos ser como Jesús, porque Jesús es la luz, Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Y si Él dijo que Él era la luz del mundo, y luego dijo que la iglesia es la luz del mundo, entonces nosotros debemos ser como Jesús, la luz del mundo. Y entre nosotros no puede haber enfermo. Y si alguien viene, debería irse sano. Ahora, fíjense algo, aquí rápidamente acordémonos, no lo vamos a buscar en la Biblia para no ser tan tedioso el estudio, pero esa historia la conocemos mucho. Por ejemplo, esto lo digo en relación a lo que recientemente ha pasado, ¿no? Todos sabemos que recientemente vino una pandemia. No vamos a entrar aquí en detalle si era verdad o no, si era falso o no, o los temas de la inyección. No vamos a entrar en ese detalle. Sí, pero lo que sí vamos a entrar en detalle, o a mencionar por lo menos, es la actitud, ¿no? que muchos asumieron al respecto. ¿Y cuál es la actitud? Bueno, a muchos fueron presas del miedo, del temor. Y ese miedo llevó a que mucha gente reaccionara de una forma de incredulidad, dependiendo más del hombre. Ahora, si comparamos eso con Jesús, me recordé, por ejemplo, la historia del leproso. Supongo que la han leído, la historia, ¿no? La lepra es una enfermedad que era mucho peor que cualquier pandemia. ¿Por qué? Porque la lepra ya estaba demostrado que era mortal. O sea, no eran que unos sí se morían y otros no. Todo el que le daba la lepra moría. La lepra era contagiosa. Por eso es que se había establecido un protocolo que está en Levítico capítulo 13, que al que estaba determinado como leproso tenía que ser echado fuera de la sociedad, ¿no? El campamento era aislado. Y en el caso del leproso, dice que vino un leproso a Jesús, que está en Mateo 8, y dice que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. En Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas dan mucho detalle, porque tenían un propósito para escribir, ¿no? Pero en el deseo de toda la gente da más detalle. Y lo que me sorprende a mí es que cuando dice Elena de White, cuando explica esta historia, dice que cuando el leproso vino y lo vieron, los discípulos salieron huyendo, despavoridos. Porque esa era la actitud general, ¿no? O sea, si se acerca un leproso y lo toca, te enfermaste. No hay cura y ya estás muerto. Sí. Entonces ellos salieron huyendo.
Pero de repente me imagino que a alguien se le ocurrió pensar, ¿y el maestro? Que se acercó a él. Entonces voltearon a ver y cuando vieron al maestro no salió huyendo, sino que estaba allí. Entonces así como que cuando vieron eso, como que se fueron acercando poco a poco, ¿no? A ver, más que todo por curiosidad, pero con un poco de miedo. Y fue cuando pasó la historia, o escucharon por la historia donde Jesús le dijo, si quiero, y no solamente Jesús dijo si quiero, sino que Jesús lo tocó. El leproso no le pidió que lo tocara. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Pero Jesús hizo lo que no le pidió, lo tocó. Que, bueno, listo, o sea, en la mente de cualquier fariseo o de cualquier judío, no solo te contaminaste, sino que estás contagiado, te vas a morir. Pero es imposible que la enfermedad pueda con Jesucristo, ¿no? Entonces Jesús más bien, en lugar de enfermarse o contagiarse, Jesús curó al leproso. Entonces, vemos que en ese caso, lo que decíamos, ¿no? O sea, el Señor Jesús, todo el que iba a Él enfermo, Él no ni huía de Él, ni tenía miedo de la enfermedad, antes bien curaba. Y hay un versículo que quiero que quizás leamos, bueno, dos versículos para comenzar con la lectura bíblica. Uno está en Mateo capítulo 10, versículo 1 y versículo 8, y otro está en Lucas 10, 19. Y en ambos nos dicen, en estos versículos, Mateo capítulo 10, versículo 1, y luego saltamos al versículo 8. En esos versículos vamos a leer que ese poder que tuvo Jesús, o que tenía y que tiene Jesús sobre la enfermedad, también ha sido dada a los discípulos, a la iglesia. Vamos a leerlo. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué cosa dice? Autoridad. Autoridad, dice, autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces aquí, noten que aquí Jesús no está hablando de poder, en este versículo no está hablando de poder, primero está hablando de autoridad. Mando, o sea, está diciendo, yo te autorizo y tú de aquí en adelante tienes autoridad sobre quiénes, los espíritus inmundos, lo que estamos hablando de Apocalipsis 16, los 3 espíritus inmundos. Dice la Biblia, aquí textualmente, que Jesús le dio a sus discípulos potestad, autoridad. ¿Pero autoridad para qué? Ahí dice, para que los echen fuera. Y autoridad dice para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el versículo 1. Dijimos que luego el otro versículo, el 8. ¿Qué dice el 8? Sanad enfermos, Ajá. leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien, aquí Jesús reafirma lo que ya ha dicho antes, como parte ahora de la comisión de estos discípulos en su obra ministerial, porque aquí los envió a hacer una obra de predicar el Evangelio, pero junto con la predicación tenían que hacer sanar enfermos, limpiar leprosos, y así comenzamos la historia, ¿verdad? Con la historia del leproso. Pero añade algo más, resucitar muertos. O sea, esto le encomienda a Jesús a los discípulos. Y yo veo esto y yo digo, ¿de esto qué hacemos nosotros aquí? Yo digo lo mismo, yo lo pienso así. No hacemos, yo creo que, bueno, prácticamente nada. Entonces, cuando nos vamos comparando, decimos, entonces todavía nos falta, ¿no? Perdón, pastor. Y el miedo es una de las causas. Claro, porque el miedo te roba la fe. El miedo. Ahora, otro texto, Lucas 10, 19. Aquí os doy potestad, hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os añadirá. Ahí está. Ahí Jesús hablándole también, ahora no solamente a los 12 discípulos, sino también a otro grupo que se llaman los 70, Sí. que también los envió como misioneros. Sí. Y ellos, cuando regresan de su misión, estaban emocionados y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús es cuando le dice esto, bueno, yo les doy potestad. La palabra otra vez, potestad. Pero potestad sobre qué? Pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, esto, ojo, esto no es una interpretación simbólica de las profecías, esto lo dijo Jesús textualmente, o sea, esto es palabra de Jesús. O sea, lo digo ¿por qué?
para que no tengan duda, que esto no es una interpretación, esta es palabra que Jesús, esto es una promesa directamente de Jesús hacia nosotros. Sí, hermano. No, Pablo lo picó una culebra en la isla de Malta, y no lo pasó nada. Es lo que estábamos hablando antes que ustedes llegaran hace rato, eso mismo. Eso sí, Lo que hizo fue que se sacudió. Sí. cayó en el... O sea, no solamente en ese caso que tú mencionas, hermano, Ajá. no solamente ya se ve la promesa, sino el cumplimiento de esta promesa. En Hechos 3 está la curación de un cojo. En Hechos 5 están todas las señales que se hacían por medio de los apóstoles, de la sombra de Pedro, todo. En Hechos 8 está Felipe, que es traspuesto. En Hechos 9, Dorcas es resucitada. Y de capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles hasta el fin, todo el ministerio de Pablo, que está lleno de señales que hizo el apóstol Pablo. Entonces vuelve la pregunta. O sea, si eso lo vemos en la Biblia, entonces, ¿qué pasa con nosotros? O sea, nada de eso lo vemos en nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? En una ocasión le trajeron a los discípulos de Jesús un endemoniado mudo que no pudieron echarlo fuera. Y cuando Jesús baja, porque eso ocurrió cuando estaban 9 discípulos en el pie de la montaña, Jesús había ido con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan y con Santiago, a la transfiguración. Y los que estaban abajo no pudieron echar el demonio. Jesús baja de la montaña y Jesús echa fuera el demonio. Y luego los discípulos aparte le preguntan por qué nosotros no pudimos. Y él les dijo, por vuestra poca fe. Poca fe. Y luego le dice, pero este género no sale sino por oración y ayuno. Entonces, les faltaba... Entonces, ahí, con esa historia, entendemos otro punto. No basta con ser el remanente, ¿sí? Que es la luz. No basta con tener el llamado o la imposición de mano que tenían los discípulos. O la potestad, como leímos que se le dieron a los discípulos de los 70. No basta con eso. Sino que necesitamos el poder. El poder de Dios que viene, el poder presente y continuo de Dios que viene por medio de la fe. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros creemos que somos el remanente. Nosotros creemos, según los dones, que tenemos el llamado, la imposición y por tanto la potestad o la autoridad. Pero no vemos eso. Entonces, ¿por qué no lo vemos si tenemos el llamado, tenemos la imposición, tenemos la potestad? ¿Por qué no lo vemos? Porque nos falta fe. Ahora bien, eso nos hace concluir que para enseñar la palabra, predicar la palabra, sanar los enfermos, echar los demonios, necesitamos, además de lo que ya mencionamos, el poder de Cristo en nosotros. Y es allí cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué no tenemos ese poder? ¿O por qué no estamos haciendo esa obra? Porque no tenemos el poder. Entonces allí es cuando nos trasladamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Por qué? Porque, claro, los discípulos hicieron alguna obra, que ya hemos mencionado, antes de que Jesús muriera. Pero muchas de las cosas que mencionamos ahorita mismo, de Hechos 3, Hechos 5, Hechos 8, Hechos 9, ocurre en otro momento de los discípulos. Ese momento es el momento, por colocarle una etiqueta, es el momento post-Pentecostés. Después del Pentecostés. ¿Qué ocurrió en el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. Y de eso es que vamos a leer aquí en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, Jesús dijo, que fue la lectura bíblica, el versículo 8, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí vemos que lo que ellos recibieron en el Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que recibieron? El poder. Ya tenían el llamado, porque Jesús lo llamó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, capítulo 9 y capítulo 10. Tenían la imposición de manos, porque Jesús los impuso las manos. Tenían la potestad, ya la leímos. Os doy potestad, les doy autoridad. O sea, Jesús les dio, lo tenían.
¿Qué es lo que les faltaba? El poder. Ya vamos para allá, muy bien. Ya Ricardo ya picó adelante, ya lo captó. Pero ellos necesitaban el poder para poder hacer todo lo que dice Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 3 en adelante, todas esas grandes maravillas. Necesitaban ese poder. ¿El poder de qué? Pero ese poder viene recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos en ese tiempo esa misma misión, porque nos faltó mencionar, Jesús después que muere y resucita, les da una misión a los discípulos. En Hechos 10 les dice, primeramente, vayan a las ovejas de Israel. No vayan a los samaritanos, no vayan para allá. Pero después que Él muere y resucita, le dice, bueno, ahora tienen que ir a todos los gentiles. O sea, ahora no tienen que quedarse solamente en Jerusalén predicando, sino que tienen que ir a todos los gentiles. Y les dijo, ¿verdad? Id, hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, eso fue lo que le dijo Él, pero le dijo también a esto, y vamos a leerlo aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Jesús le dice aquí, eso se lo dijo Jesús en Mateo 28 cuando resucita. Pero también, ¿qué les dijo? Versículo 4. Y estando juntos les ordenó, no salgáis ¿de dónde? De Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Jesús le dice, su misión es ir hasta lo último de la tierra. Pero no pueden ir solamente con el llamado, con la imposición de las manos, con la potestad. Tienen que esperar algo más que les falta para que puedan ir. ¿Y qué es lo que necesitaban esperar? Ahí lo acabamos de leer. La promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. No confundir, atención, no confundir bautismo del Espíritu Santo con nacer del Espíritu Santo. Porque ya Jesús le había dicho a Nicodemo en Juan capítulo 3, para poder ver el reino hace falta nacer de agua y nacer del Espíritu. Ese nacer de agua es el bautismo. Y nacer del Espíritu es la conversión. Pero aquí Jesús no está hablando de nacer del Espíritu. Él usa otra palabra, bautizados con el Espíritu. Entonces son dos cosas distintas y son dos eventos distintos, aunque en ambos casos está el mismo elemento, el Espíritu Santo. Se nace del Espíritu Santo, pero también luego tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, en el caso que estamos hablando, el poder no viene cuando se nace del Espíritu Santo, sino cuando se es bautizado con el Espíritu Santo. Y eso debían ellos esperarlos ¿dónde? En Jerusalén. Ahora, aquí, permítanme seguir avanzando, y fíjense que cuando Jesús le da esta orden, ellos entonces luego Jesús es tomado de ellos al cielo, ¿no? Sí, ya se fue. Sí, Jesús lo llevó. Entonces, dice el versículo 12 de Hechos 1, ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, camino de un día. O sea, ellos comenzaron a hacer caso a Jesús, fueron a Jerusalén. Pero, ¿a qué parte de Jerusalén fueron? ¿Al templo? ¿A la sinagoga? ¿Sí? ¿Eso dice la palabra? No dice. El versículo 13 dice, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto. Así que cuando Jesús le dice, quedaos en Jerusalén, no piensen, como algunos interpretan, que está diciendo tienen que volverse a la iglesia judía nominal. No está hablando de que tienen que irse a quedarse en el templo nominal. No está diciendo eso. ¿Sí? Ahora se lo captó. Ya. Cuando Ezequiel 9, o Ezequiel 9, sí, dice que Dios va a sellar a los que claman y gimen en Jerusalén, no está hablando de la iglesia nominal en Jerusalén. Está hablando del aposento alto que está en Jerusalén. Son dos lugares distintos. El templo es un lugar, el aposento alto es otro lugar. Es un grupo pequeño. Claro, sigamos leyendo, y lo dice, el aposento alto, versículo 13, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. También estaban allí
el sacerdote, Dice ahí el 14. Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de... también estaban allí el sumo sacerdote y todos los sacerdotes del templo. María, la madre. ¿Dice eso el versículo? No, señor. Ah, no dice eso. Señor. No dice eso. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. O sea que las mujeres también estaban en este aposento alto orando. Y María, la madre de Jesús, y sus hermanos, los hermanos de Jesús. Entonces fíjense, este punto, este versículo es clave, porque ahora entendemos, cuando Jesús dice, quedaos en Jerusalén, no está diciendo quédense en el templo, sigan yendo a la sinagoga, sigan escuchando a Caifás y a Anás. Esto no es lo que está diciendo, porque ellos obedecieron. ¿Y a qué parte de Jerusalén fueron? Al aposento ¿Dónde alto. estaban sus discípulos? Donde estaban, exacto, los discípulos de Jesús. Jesús. Y las mujeres que eran discípulas de Jesús. Y María, que era la madre de Jesús. Y los hermanos carnales de Jesús. O sea, estaban donde se apreciaba a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. No estaban en la sinagoga. Entonces, Jerusalén, aquí, en este contexto, representa al remanente, al aposento alto. No representa a la Jerusalén nominal. Y yo sé que uso esta fraseología para que ustedes entiendan, en un sentido entienden unos, otros quizás no entienden. Pero los que quiero que entiendan, están entendiendo. Y eso, porque esta historia es importante, esta es una historia, pero también es profética. ¿Por qué? Porque el Pentecostés fue el bautismo con el Espíritu Santo, que también se llama lluvia temprana. Y nosotros, ¿qué estamos esperando? La lluvia tardía. Entonces, esto, por eso en ese contexto, esto, además que es historia, es como una profecía de lo que nosotros tenemos que hacer para recibir ese poder. Los discípulos tuvieron una comisión: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Pero cuál evangelio? El evangelio eterno. Nuestra comisión está en Apocalipsis 14. Vi otro ángel volar que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, así como los discípulos tenían una comisión mundial, nosotros también. Y así como los discípulos necesitaban el poder del Espíritu, nosotros también. Y por eso es que nosotros no estamos sin esas evidencias, porque nosotros no tenemos el poder. Tenemos, repito, tenemos el llamado, tenemos la imposición de manos, tenemos la potestad, que eso hay que hablarlo más a menudo, porque yo lo digo por mí, no voy a hablar por ustedes, hablo por mí. O sea, cuando yo leo eso, yo digo, ¿será que yo he sido consciente que tengo autoridad? Porque a veces nosotros nos vemos a esos poderes malignos como con miedo. O sea, ¿qué padre, vamos a colocar un ejemplo, qué padre le tiene miedo a un hijo? Nadie, ¿verdad? Hasta se han visto casos donde salen jóvenes que llamamos malandros, ¿verdad? Malos. Y viene la mamá de ese muchacho malandro, que todo el mundo le tiene miedo, viene la mamá y le da 2 guantazos. Ella sin miedo, y el muchacho malo, el más malo, le tiene miedo a la mamá. ¿Por qué? Si es el más malo. Porque él reconoce que esa es su mamá y esa es su autoridad. Entonces eso tenemos que ver nosotros. ¿Será que nosotros somos conscientes de esa potestad? Ese es otro tema que habría bien mencionar. Pero hoy estamos hablando no de la potestad, sino que además de la potestad necesitamos el poder. El poder. Pero ese poder lo recibimos en Jerusalén. Pero ojo, en el aposento que está en Jerusalén. Jerusalén es el pueblo adventista. Entonces, el aposento alto es el remanente adventista. Por supuesto que hay sacerdotes adventistas, el templo oficial adventista, pero esos son equivalentes a Anás, a Caifás y a todo lo que pasaba en la sinagoga. Pero allí no fueron los discípulos. Los discípulos fueron ¿a dónde? Repito, al aposento alto. Primer punto. Segundo punto para recibir ese poder. Dice, si seguimos leyendo, después de este momento, otra escena que nos comentan en Hechos 1 es que en esos días, dice el versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos
Los reunidos eran como 120 en número, o sea que aquí ya nos identifican que en ese aposento alto se reunían ¿cuántas personas? 120. 120. Bien, en ese momento él se reunió, o sea, estaban ahí reunidos y él les habla y les dice lo siguiente: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Está hablando de los 12, que ya no eran 12, eran 11, porque uno fue traidor. Y Pedro dice, mira, vamos a hablar de ese caso. Eso era necesario que ocurriera, lo está en la profecía, y sigue diciendo. Este pues, versículo 18, este pues había adquirido un campo con el salario de la iniquidad, cayó por su cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso es interesante porque la muerte se asemeja a la muerte de Jezabel, que también se cayó y se lo comieron los perros. Pero bueno, ese es otro tema, no vamos a profundizar allí. Versículo 19, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, allí viene la parte interesante: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces aquí Pedro toma la palabra y dice, mira, después de que tenemos tiempo aquí orando en el aposento alto, hemos llegado a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que lo que pasó con Judas no fue algo aleatorio. Estaba profetizado. Y no solo estaba profetizado que Judas iba a ser traidor, sino que estaba profetizado lo que dice al final del versículo: tome otro su lugar, su oficio. O sea, estaba profetizado que ese vacante, ese puesto vacante debía ser ocupado por otro. Entonces es lo que hace, ese fue el fundamento bíblico profético de Pedro, porque muchos critican esto, pero es lo que está aquí en la Biblia. Cuando él presenta el fundamento profético, entonces guía a la acción que van a hacer a continuación. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, él está diciendo, ya que la Biblia dice que el lugar que ocupó Judas debía ser ocupado ahora por otro, hay que escoger al apóstol número 12, porque el número 12 quedó vacante por la traición de Judas, traición y muerte de Judas. Hay que escoger al apóstol número 12. Y aquí vamos a escoger, bueno, de estos varones que están aquí, que tienen estas características, han estado con nosotros juntos desde el principio. O sea, ellos también habían estado desde el momento que Juan señaló a Jesús como el Mesías. Ellos también habían estado ahí presentes, aunque no habían sido parte de los 12. Pero llegó el momento. Entonces, dice ahí el versículo siguiente, propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú muestra cuál has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue, atención, fue contado con los 11 apóstoles. Así que, para los apóstoles de Cristo, el apóstol número 12 no era Pablo, ni era Bernabé. El apóstol número 12 era Matías. Pero, ¿qué es lo que representa esto? Aquí no vamos a entrar en detalles si estuvo bien, si estuvo mal. No vamos a juzgar eso, porque nosotros, lo que dice la Biblia no lo presenta como que estuvo mal, lo presenta como que estuvo bien. Pero lo que queremos mencionar aquí es que lo otro que hicieron los discípulos en ese aposento alto, como parte preparatoria del Pentecostés, fue reorganizar la iglesia en unidad. Estaban unánimes en ruego, o sea, buscaron la unidad, buscaron orar, fueron al aposento alto, fueron a Jerusalén al aposento alto, pero también estaban reorganizando los líderes de la iglesia. Esto, para mí, representa que otro elemento que estuvo allí fue el orden evangélico. Y es interesante que justo después que menciona este último caso, es cuando luego dice el versículo siguiente, que llegó el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos y que vino el Espíritu Santo. Que fueron todos llenos, comenzaron a hablar en lengua, y luego de allí en adelante la historia
de la iglesia cristiana fue una iglesia llena de poder, llena de milagros, de sanidad, la iglesia apostólica. Y se cumplió lo que dijo inclusive Pablo, que llenaron todo Jerusalén, toda Asia con el Evangelio. Hasta se presume por las palabras de Pablo que Pablo logró llegar a España predicando el Evangelio. O sea que el mundo conocido de aquel entonces fue lleno del Evangelio. Pero ¿cómo pudieron hacer eso? Porque tenían el poder, el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibieron el Espíritu Santo? Haciéndole caso a Jesús. ¿Cómo? Quedándose en Jerusalén, pero no fue en estado de ociosidad, sino orando, arrepintiéndose y entrando en el orden evangélico. Entonces, ese es eso es lo que quería pues que reflexionáramos todos, para que veamos la necesidad imperiosa, primero, de tener ese poder. Sin poder no podremos nosotros hacer nada. Nada. Hay un versículo que seguro se lo saben: no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu. Las iglesias que están en apostasía están buscando un poder, porque tampoco tienen el Espíritu Santo, ellas menos aún tienen el Espíritu Santo. Pero están buscando un poder porque también quieren poner su doctrina obligatoria. Y están buscando un poder. ¿Y cuál poder van a conseguir? El poder civil. Por eso es que van las iglesias caídas. Por eso es que las iglesias caídas que buscan el poder civil terminarán casándose con el Estado. Porque ellos, quieren que las naciones hagan lo que ellos creen su interpretación de la Biblia. No tienen el poder del Espíritu. El poder del demonio que sí tienen es un poder mentiroso, que lo dice la Biblia, milagros mentirosos. O sea, realmente las supuestas sanidades que se hacen en esa iglesia no son verdad. Así como los serpientes que estaban en el faraón eran falsas, eran una ilusión, son sanidades ilusorias y momentáneas. Entonces no tienen poder. Entonces, ¿qué poder necesitan? El poder del Estado. Pero así como ya están en esa búsqueda del poder del Estado, nosotros necesitamos que buscar el poder, pero no del Estado, sino el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir una comisión. Imagínense, si usted le dice a cualquier, no sé, magnate, comerciante, mercader de la tierra, mire, tenemos un proyecto y el proyecto es que se lleve este mensaje por todo el mundo. Ajá, te va a preguntar, ¿y con qué recursos humanos tú cuentas? ¿Con qué profesionales? ¿Con qué recursos económicos? Yo le digo, bueno, aquí, con esto que estamos aquí. Se reirían en nuestra cara. Pero nos van a decir, ¿y tú piensas que con esto va? Perdónenme que use esta expresión, ¿no? Perdónenme, yo soy parte de eso, esto. ¿Ustedes piensan que con esto vas a hacer eso? En la mente mundana no se puede, porque mundanamente es una locura. Pero eso es lo que hace el Señor. El Señor escoge a lo más débil, a lo más despreciable, para avergonzar a lo fuerte. Y tenemos una historia que ya demostrada. Tomó a 12 pescadores humildes, que de broma sabían hablar arameo. El único era Lucas. Pero ese vino después. Lucas no estaba entre los 12. No, pero Judas como que era preparado. Judas sí, pero fue el traidor. Justo el más preparado fue el traidor. Leví también. Bueno, Mateo sí. Mateo era recaudador de impuestos. Tenía algo de, conocía de los números por lo menos. Administración, eso. Pero en general los 12 no tenían, humanamente hablando, material con qué. Pero justamente a esos 12 Jesús los llenó con su doctrina y con su espíritu. Y así fue que hizo lo que hizo. Entonces, nosotros no tenemos que vernos a nosotros mismos. Que somos pobres. Sí, somos pobres. Que estamos mayores ya de edad, quizás. Bueno, Juan, ¿qué edad tenía Juan cuando escribió el Apocalipsis? 17 cuando aceptó a Jesús. Pero cuando escribió el libro que nos fascina a todos. 80, casi 90. Era un anciano, o sea que a los que se sientan mayores todavía pueden escribir algún libro del Apocalipsis. O sea, lo que quiero decir es que para Dios no hay jubilación. Así que bueno, para Dios no hay, como decíamos hace ratico, no hay jubilación. O sea, nadie piensa, bueno, ya estoy mayor, ya eso queda para los muchachos, para los jóvenes. No.
todo. De hecho, de los 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre quién? Todo ser humano, toda carne. Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aquí los chiquitos que están aquí. Ellos están en la lista del Señor para profetizar. Pero luego dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que todos los que aquí se consideren ancianos, también están anotados en la lista del Señor para soñar sueños. ¿Qué no quiso decir el pastor? Bueno, por eso dije los que se consideren ancianos. No, anciano. Para que nadie se sienta mal. Anciano de iglesia. Eso. Pero sin ser anciana Y vuestros jóvenes, o sea, los que no son niños, pero tampoco son ancianos, los que están a la mitad, vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. También sobre los siervos y sobre las siervas. Aquí siervos y siervas son esclavos. Ay, alguien dice, no, es que yo estoy esclavizado porque no puedo salir de trabajo para sostenerme, no puedo hacer ninguna labor para el Señor, no puedo ser misionero en tierras extranjeras. No. Atención, siervos y siervas. También sobre ellos derramaré mi espíritu. O sea, el Señor tiene trabajo para todos. Y para todos tiene como me gusta esa frase, ¿no? Que acabo de decir. A todos el Señor nos tiene anotado una lista para hacer algo, para darnos de su espíritu. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Sí, pero, exacto, ¿el qué? Ahora, ¿cómo logramos eso? Ahí está. Tenemos que ir al aposento alto. Esto es un aposento alto. La casa donde se reúnen allá en Aguanagua es un aposento alto. No está hablando del templo, ni de las sinagogas oficiales. Está hablando de los aposentos altos. Cuando vino el Pentecostés, ¿dónde vino? ¿Dónde vino? El aposento alto. Cuando dice aquí, estaban todos unánimes juntos y vino un estruendo, ¿a dónde vino? Al aposento alto. El Espíritu no vino al templo, ni en la sinagoga, no vino a los sacerdotes. Entonces, en la lluvia tardía, ¿el Espíritu vendrá al templo? ¿Vendrá a la sinagoga? ¿Vendrá a los sacerdotes? Entonces, lo primero que tú necesitas, hermano y hermana, niño, joven, anciano, para recibir el espíritu de la lluvia tardía, es ir al aposento alto. Si tú te quedas en el templo, allá no va a caer ni una gotica. Tienes que buscar los aposentos altos. Yo siempre lo he dicho en otras ocasiones. Busca el aposento alto de tu ciudad, de tu país. Aquí, como ya dije, repito, este es el aposento alto. Naguanagua, ese es el aposento alto. Por lo menos de Valencia. Habrá que buscar, si usted vive en otro lugar, bueno, busque el aposento alto donde usted está. Primero, que eso fue lo que hicieron. Segundo, unidad, oración y ruego. Unidad, oración y ruego, ¿con quién? Los hermanos. Con los hermanos de ese aposento alto. Como hablábamos, me acabo de acordar, como hablábamos. No se preocupe, yo no puedo ir para allá porque no tengo pasaje. Pero yo estoy estudiando la palabra. ¿Eso fue lo que hicieron los discípulos? La unidad. Buscaron unirse con los que estaban en el aposento alto. No dejando de congregarse, pero congregarse, no, repito, porque hay que repetirlo. No congregarse en el templo, no congregarse en la sinagoga, en el aposento alto. Que no tengo pasaje, bueno. ¿Y dónde está el Dios ¿dónde está el Dios que abrió el mar rojo? Ya se cansó, se le acabó el poder a Dios que abrió el mar rojo. Y no nos puede conseguir $10 para venir y regresar. No, ¿verdad? No creo que sea eso. No creo que se le acabó el poder a Dios, ¿o sí? Ok. Entonces, ese punto. Segundo. Tercero, porque ya dijimos, el primero, buscar el aposento. El segundo, unirse con el remanente en oración, en unanimidad y ruego. Y el tercer y último punto, unirnos en orden evangélico. Tenemos que reorganizarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos trabajando en orden, en organización. ¿Con quién? Con los hermanos, pero también con los apóstoles. Y con los apóstoles de otros lugares. Apóstoles me refiero, aquí apóstoles es equivalente a los pastores, los ministros, los que llevan la palabra. Entonces, nosotros allá en España tenemos que estar unidos con ustedes aquí y ustedes con nosotros.
y nosotros con otros de otros lugares. Ese es el propósito del Señor. Ese es el tercer punto que necesitamos para poder entonces estar, como quien dice, preparados para que venga el Pentecostés, la lluvia tardía. O sea, tienen que reunirse todos los aposentos. Exacto, unificarse, unirse bajo un mismo verdad, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo propósito y bajo un mismo, permíteme la expresión, liderazgo. Porque en la iglesia Dios ha puesto a cada quien con sus dones y talentos. Entonces yo no puedo, si la hermana tiene un talento que Dios le dio, un llamado, ¿verdad? Una imposición, una potestad, yo no puedo despreciar eso. Porque lo que Dios le dio a ella no me lo dio a mí. Y yo lo necesito también. Pero lo que me dio a mí tampoco se lo dio a ella. Entonces, así como yo la necesito a ella, ella me necesita a mí. Y así todos nos necesitamos unos a otros. Entonces, bueno, mis hermanos, esa es la reflexión que quería compartirles. Para que busquemos esa unidad, busquemos esa oración, busquemos ese aposento alto y busquemos estar todos bajo un mismo orden evangélico. Eso, noten, está aquí. Pero como yo les digo igual, no me crean porque lo digo yo. Tampoco se opongan porque lo digo yo. Búsquenlo ustedes mismos. Como buenos bereanos, ya hemos leído algunos versículos. Usted luego en su casa, en la semana, con oración personal, individual, vuelve a estudiarlo. Reflexione y vea si lo que hemos hablado aquí es así. Y si usted corrobora que es así, hágalo. Pero no porque lo decimos nosotros, hágalo porque ya usted ha corroborado que este es el camino que Dios ha dejado. Nada de lo que Dios dejó en la Escritura lo dejó por casualidad. Todo tiene un propósito. Y esto que hemos leído, este capítulo 1 de Hechos, es preparatorio para el capítulo 2. Y si usted quiere estar en el capítulo 2, tiene que caminar primero por el capítulo 1. Entonces, bueno, mi pregunta sería, ¿creemos el poder del Espíritu Santo? Amén. ¿Estamos dispuestos a caminar por los 3 pasos que vemos en el capítulo 1 para llegar a ese poder? ¿Sí o no? Bueno, que el Señor nos bendiga y que podamos hacerlo y que lo logremos en el nombre de Cristo Jesús.